Hola a todos, sean muy bienvenidos nuevamente a nuestra capacitación regional 2021. Somos Región Unidos por la Inclusión. Mi nombre es Jazmín Valenzuela, yo actualmente soy la coordinadora técnica nacional de Best Buddies Chile y voy a moderar este espacio titulado Accesibilidad Cognitiva, Pautas de Lectura Fácil. Junto a Best Buddies Colombia y Best Buddies República Dominicana, estamos muy emocionados de llevar a cabo esta capacitación a nivel regional y de contar este año con el apoyo del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD de República Dominicana. En esta ocasión nos acompaña Olga Berríos, ella es responsable de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión España. Hola Olga, ¿cómo estás? Oye, Olga, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, para quienes no conocen a Plena Inclusión España, les quiero contar que es una confederación que agrupa 935 asociaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias en todo el país. Olga estuvo con nosotros en el 2020, por eso te damos las gracias de estar con nosotros nuevamente. Y el año pasado conversamos sobre la accesibilidad cognitiva. Y hoy día, junto contigo, queremos profundizar un poco en lo que se refiere al acceso a la información y que nos cuentes lo que se conoce como pautas de lectura fácil y nos puedas compartir algunos ejemplos prácticos de aplicación, ya que hoy día nos acompañan familias, personas con discapacidad, empresas, instituciones, ya que puede ser muy útil, ¿verdad?, el conocer estas pautas. Así es que antes de darte pase, le quiero decir a nuestros asistentes que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al finalizar la exposición de Olga y que por lo tanto vayan compartiendo sus inquietudes a través del chat y al finalizar con Olga esperamos dar respuesta a todas sus preguntas. Así que ahora sí los dejo con Olga para que nos cuente un poco más sobre las pautas de lectura fácil. Muy bien, muchísimas gracias Jazmín y a todas las compañeras y compañeros de Best Buddies por la oportunidad de tener esta ventana y de compartir, bueno, pues algunos de los trabajos que realizamos y de sumar, porque si tenemos la oportunidad de que más personas conozcan la accesibilidad cognitiva y en este caso la lectura fácil, bueno, pues como dices, conseguiremos más inclusión a través de la información, ¿no? Porque para participar en la sociedad, si lo pensáis, por ejemplo, desde para votar, para tener un trabajo, para estudiar en el colegio, en el instituto, en la universidad, la cantidad de información que nos hace falta entender para tomar decisiones, ¿no? Por eso es tan importante el tema del que vamos a tratar hoy. Hemos preparado una presentación. Si nos importa, compañera, compartirla, iremos avanzando con esa presentación que en breve instante estará en pantalla. Esa presentación comienza, muchas gracias, podríamos pasar a la siguiente pantalla. Bueno, pues ahí tendríais unos datos. Bueno, pues si queréis apuntar, establecer luego, mantener luego contacto, tenéis mi correo electrónico, también soy bastante activa en la red social Twitter y como decía la compañera, bueno, pues soy responsable de accesibilidad en Plena Inclusión España. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Este es un poco el guión que os hemos preparado para exponer hoy. Nada, 5 puntos, esperemos. Explicar un poco, retomar lo que ya hablábamos el año pasado y englobar esta lectura fácil dentro de lo que está, que es la accesibilidad cognitiva. Explicaremos qué es, lo que comentábamos, ¿no? Algunas pautas por encima, porque son muchas y en una hora la verdad que no sería muy difícil, ¿no?, exponerlas todas, pero para que nos hagamos una idea de todo aquello que tiene, ¿no?, que tiene en relación. Luego, una parte muy importante de la lectura fácil y en general de la accesibilidad cognitiva hablaremos de validar, que significa comprobar que algo se entiende. Y por último hablaremos del logo europeo de la lectura fácil. Vamos a pasar a la siguiente pantalla y vamos con ese primer punto, si os parece, de hablar de la lectura fácil como parte de la accesibilidad cognitiva. Pasamos a la siguiente.
sería un poco, bueno, pues resumir en muy breves pantallas lo que hablábamos el año pasado. Para quienes no tuviste la oportunidad de conectaros, entendemos la accesibilidad cognitiva como la característica que tienen las cosas, los espacios, los textos. Pues también, imaginaos, es que es todo el mundo, los dispositivos, los ordenadores, ¿no? Productos como una lata, ¿no? Que lo hace que las entiendan todas las personas. Fijaos, ¿no? Tenemos muchísimo trabajo pendiente. Esta definición la hemos sacado del diccionario fácil.org de Plena Inclusión Madrid. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, ¿a quién beneficia? Pues estoy segura que si os preguntara si alguna vez os habéis perdido pues, en una ciudad nueva, en un centro de salud o en un hospital, si alguna vez habéis necesitado apoyo en un centro educativo nuevo al que os habían cambiado, en un nuevo puesto de trabajo en el que estáis iniciando vuestra andadura, vuestros primeros pasos, seguro que todas y todos habéis necesitado apoyo, habéis sentido que no entendíais una parte e incluso habéis sentido muchos nervios, rechazo, frustración, ¿no? Y fijaos qué importante, ¿no? Es que todo sea fácil de entender. Pues si eso lo hemos sentido todas y todos, quiere decir que la accesibilidad cognitiva nos beneficia a todas las personas. Pero es que hay personas que la necesitan más, que la necesitan mucho más. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿no? Personas mayores con un deterioro cognitivo, por ejemplo, que tienen ya dificultades para recordar, ¿no? Personas con un trastorno mental. Hay personas que a lo mejor, pues porque tienen una bipolaridad, por ejemplo, necesitan tomar cierta medicación que les hace responder de forma más lenta, necesitan más tiempo, ¿no? Personas con parálisis cerebral, personas analfabetas adultas. Ojo, en España tenemos el dato de que hay 700.000 personas analfabetas adultas. Imaginaos, ¿no? En el resto de países también cuántas puede haber, ¿no? Personas que necesitan también información más fácil de entender. O cuando cambias de un país y no controlas quizá la cultura o en general el idioma. Fijaos qué importante, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. O sea, que nos beneficia a todas y todos, pero es que personas, de hecho se calcula que 1 de cada 3 personas necesita de forma especial la accesibilidad cognitiva, ¿vale? ¿Por qué es importante? Bueno, ya hemos dicho algunas claves. A mí me gusta decir, bueno, esto de la palabra accesibilidad en realidad significa eso, pero a mí me gusta dar una imagen muy visual. Es un derecho llave. Nos abre la puerta a otro derecho. Si entendemos la sanidad, la salud, nuestro derecho a la salud va a mejorar porque tendremos más información. Igual pasa con el empleo, con la cultura, con todos los derechos. Es un derecho llave del resto de derechos, ¿vale? Y además, si no hay accesibilidad, supone que hay lo contrario, que hay discriminación, ¿no? Nos están vulnerando los derechos. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que han firmado tantos países en el mundo, y que es esa ley que recoge pues, los derechos clave, los derechos más importantes que hay que cumplir para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual o sus familias, también dice que el mundo tiene que ser más fácil de entender. En España, específicamente, llevamos desde 2017 ya luchando porque haya una ley o porque en la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad haya una mención explícita a la accesibilidad cognitiva, que esté reconocida de forma más clara, porque sí que hay información sobre que el mundo tiene que ser más accesible, pero ese término y la explicación de cómo se consigue eso no viene en la ley. Por eso entendemos que es importante también que se reconozca legalmente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora sí, entrando al terreno de lo que nos atañe hoy, deciros que podemos mencionar varias herramientas, varias formas de llegar a ese mundo más fácil de entender. Una es la que vamos a trabajar hoy, pero hay más. Es importante recordar que la accesibilidad cognitiva no es solo lectura fácil, hay muchas más cosas. Por ejemplo, señalizar bien los entornos, como los edificios, los autobuses, los medios de transporte, ¿no? Para que no nos perdamos en ellos. Por ejemplo, un hospital, ¿vale? La tecnología también tiene que ser fácil de entender, las redes sociales, también los dispositivos que usamos, ¿no? Fijaos, también muy importante, hay personas, también, por ejemplo, con una discapacidad intelectual mayor, por ejemplo, a las que les cuesta más expresarse, ¿no? O que incluso no saben leer, no les cuesta más leer la información.
Para eso la lectura fácil tampoco es válida, tampoco vale. Y para comunicarse, muchas de ellas utilizan lo que llamamos los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Por ejemplo, pictogramas, gestos, que no hay que confundir con la lengua de signos, ¿vale? Gestos para comunicarse, ¿no? Y a nosotros nos parece esencial como herramienta a las propias personas, que tengamos la formación adecuada, la capacidad de bajar el ritmo a la hora, por ejemplo, de hablar o de atender a alguien en una tienda, en un negocio, ¿no? En una administración pública, en la ventanilla, ¿no? O de dar una formación, que seamos capaces de parar, oye, ¿lo habéis entendido? ¿Hay alguna duda? Y explicarlo con unas palabras que estén adaptadas a las personas que nos están atendiendo. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, si eres tan amable. Ahora sí, vamos a definir lo que es la lectura fácil. Pasamos al punto 2 de los 5 que hay hoy, ¿vale? ¿Seguimos? Muy bien. Pues la lectura fácil es un método que permite crear documentos que sean más fáciles de entender. Así de sencillo. Puede ser desde un libro, desde un folleto, incluso vídeos, ¿no? Documentos audiovisuales, ¿no? Normalmente lo que se hace es adaptar documentos que ya existen a la lectura fácil, pero cada vez más se crean desde cero, se originan desde el inicio directamente en lectura fácil. Y estoy muy orgullosa de contaros que en la web de Plena Inclusión directamente ya, por ejemplo, las noticias las escribimos directamente en lectura fácil, la mayoría, ¿vale? Y deciros que la lectura fácil además tiene un montón de trayectoria, disculpad. Nació en Suecia en los años 60. ¿Seguimos? La siguiente diapositiva. Muy bien. En España, en este caso, hemos avanzado bastante porque desde 2018 contamos con una norma de calidad sobre la lectura fácil que yo sepa fue la primera y creo que sigue siendo la única que existe en todo el mundo, ¿vale? Igual que existen normas de calidad, por ejemplo, para hacer los ascensores, ¿no? O para bueno, pues revisar maquinaria, ¿no? También existe una norma de calidad sobre la lectura fácil. Esto fue un hito después de 2 años de trabajo con un montón de universidades, de organizaciones, en la que se llegó a un consenso de cómo hay que hacer la lectura fácil, ¿vale? Esta es la definición como oficial que viene en esa norma. Antes os he dado como la sencilla, ¿no? La fácil de entender, pero para que os la comparto porque por si nos sirve de definición común, ¿no? Es el método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, pero ojo, también al diseño y la maquetación. También la estética del documento, la organización, influye mucho en si se entiende o no se entiende. Y ojo, también tiene que ver con la validación, es decir, con comprobar que son comprensibles, ¿vale? Y al final el objetivo es hacer accesible la información a las personas con una dificultad de comprensión. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos con el punto 3, que sería, bueno, pues vamos a ver a qué nos referimos con esto de las pautas de lectura fácil, ¿vale? Algunos ejemplos. Seguimos a la siguiente. Muy bien, lo primero es, bueno, ¿y cómo me entero yo de cuáles son las pautas? No hace falta inventárselas. Hay un montón de documentos en los que están escritas. Desde Plena Inclusión os recomendamos 2, ¿vale? El primero es el de Información para Todos. Información para Todos es un documento, además, en lectura fácil, que tiene 30 a 40 páginas, es sencillito, es muy breve, muy fácil de leer. Que lo hizo Inclusion Europe. Inclusion Europe es como Plena Inclusión Europa, ¿no? Es como la organización europea que lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias a nivel europeo y de la que un montón de entidades somos parte, ¿vale? Y de hecho, esta propia guía está en multitud de idiomas europeos, ¿vale? Y en castellano se llama así, se llama Información para Todos. Ya tiene unos años, pero aún así sigue siendo muy útil para tener unos primeros pasos, unas primeras nociones de cómo hacer eso de la lectura fácil sin inventársela, y haciéndolo todas y todos de una forma lo más común posible, ¿vale? Si queréis empezar, yo os recomendaría empezar por esta, porque es como lo más sencillo. Y si queréis dar un paso más después de leer esto, os recomendaría ya ir a la norma UNI. Deciros que actualmente se está trabajando en una norma ISO. ¿Qué quiere decir eso? Una norma internacional de la lectura fácil. Pero aquí tenemos una oportunidad, compañeras y compañeros de Latinoamérica. Compartimos un idioma, quieras que no,
Y al final seguramente nos podréis dar recomendaciones sobre cómo adaptar en cada casuística, en cada caso cultural, esta norma. Pero como compartimos el idioma, se puede aplicar a muchos otros países de Latinoamérica. El problema ocurre cuando la quieres aplicar en otros países, los ejemplos no valdrían y las estructuras gramaticales no serían. Pero en este caso, bueno, pues podemos partir también de ella. Deciros, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, la norma 1 es mucho más extensa, mucho más rigurosa, pide, la información para todos pide validación por una persona, la norma 1 pide ya 3, y además da mucho más detalles sobre cómo hacer la validación, ¿vale? Es bastante, bueno, pues yo os diría eso, ¿no? Si queréis a un nivel más profesional, tenéis que yo os recomendaría enfocaros a la norma 1, ¿vale? Vamos a pasar, ¡ay, perdón! Fijaos que hay quizás es pequeñito, pero hay un logo ahí señalado, que es como una especie de muñeco leyendo un libro. Luego vamos a hablar de él, ¿vale? En el punto 5. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. En este he incluido como una especie de índice de cuáles son los apartados que engloba esta norma 1. Empieza diciendo describiendo, ¿no? O explicando unas definiciones sobre lo que es la validación, sobre, bueno, pues cuestiones, conceptos que tenemos que tener en común, ¿vale? Luego habla del proceso de trabajo. Para resumir, actualmente, pues hay una persona que adapta y luego una persona que valida, pero puede ser un poquito más complejo, depende de si estamos creando desde cero el documento o lo estamos adaptando desde un original que está, pues, una lectura que llamemos difícil, ¿no? Y luego, pues hay una serie de capítulos que se enfocan en dar pauta en diferentes temas, ¿no? De ortografía, de tipografía, vocabulario y expresiones, frases y oraciones, la organización y el estilo del documento, y luego por fin hay unas pautas de diseño, es decir, de presentación del documento y de la imagen. Sí, pasamos a la siguiente. Muy bien, pues algunos ejemplos de las pautas que podéis encontrar, ya deciros que son un resumen, ¿vale? Os recomiendo leer con tranquilidad esos dos documentos. Lo primero que siempre se recomendará es pensar en las personas que van a recibir la información. No es lo mismo adaptar un documento para personas mayores o para un grupo de 5 personas que tienen muchas necesidades de comprensión que para un grupo de a lo mejor 300, pero que están muy habituadas a participar y que saben mucho del tema del que trata el documento, ¿no? Tendremos que pensar muy bien en las personas que van a recibir la información y adaptarlo conforme a eso, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, también tendremos que elegir no solo, bueno, la estructura que va a tener el documento, sino también el propio formato. Es posible que incluso decidamos, en lugar de un documento, pues quizá cambie la extensión. Será un folleto, será algo más largo, se incluirá resúmenes, pero también podremos cambiar el formato. Quizá incluso decidamos que no es un documento descargable en texto, sino que va a ser un vídeo o que va a incluir un resumen al principio, una infografía y luego es un documento, ¿vale? Que podamos descargar quizá con mayor profundidad. Algo muy importante, no dar por sentada información, ¿vale? Hay que ponerse en el lugar de alguien que no sabe nada del tema, ¿vale? No tiene por qué saber ni siquiera qué es Best Buddies o qué es la discapacidad intelectual o del desarrollo. Tendremos que explicarla si vemos que esas personas que van a recibir la información no tienen por qué saberlo. Es súper importante no dar por sentada y nos pasa mucho en las organizaciones sociales que vamos adquiriendo cada vez más vocabulario muy técnico, cada vez evolucionando más, pero olvidamos que la mayoría del resto de la sociedad no maneja ese vocabulario, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. También es importante y algo que nos pasa mucho cuando realizamos un montón de talleres prácticos sobre la lectura fácil. Y me ocurre siempre que a pesar de recomendar esto, siempre fallamos, ¿no? Y también tiene cierto sentido. Y es importante no adaptar palabra por palabra, sino leer el texto de forma global y pensar de manera global. Porque es posible que si hacemos una lectura global y de comprensión del documento, acabemos decidiendo que vamos a cambiar totalmente la extensión
que vamos a hacer un resumen o lo vamos a desarrollar porque es importante. Es posible que le cambiemos totalmente el formato, que le cambiemos hasta el orden e incluso el título, ¿no? Evidentemente depende del documento. Pero si tenemos en cuenta esa mirada global, podremos tomar esas decisiones que a veces tienen mucho más sentido y si vamos adaptando palabra por palabra, casi como si fuéramos máquinas, ¿no? No vamos a acabar tomando esas decisiones. Haremos una adaptación un poquito más maquinal, ¿no? Menos orientada hacia el uso que le quieren dar a las personas o que necesitamos que le den las personas a esos documentos. ¿Pasamos a la siguiente? Vale. También es importante elegir bien el lenguaje, ¿vale? Algo que nos suelen decir las personas, por ejemplo, es, bueno, yo pienso que estoy hablando con una niña o un niño y se lo explico. Bueno, pues eso puede servir, pero también es importante que si el documento es para personas adultas, no usemos un lenguaje infantil. Ojo, ¿vale? Y luego también, cada uno de los términos complicados, complejos que nos encontremos, tendremos que tomar varias decisiones. No siempre tenemos que sustituir, tenemos que quitar todos los términos. A veces es importante también que la gente aprenda nuevos términos y que se lo expliquemos para eso, ¿no? Entonces, depende del documento, depende del término, tomaremos unas decisiones u otras. No es una regla matemática. Es decir, si por ejemplo estamos hablando en un documento sobre los ajustes razonables, que es un término jurídico, y es un documento que explica temas de justicia, quizás es importante que no evitemos ese término, sino que lo expliquemos. O, por ejemplo, si estamos hablando de la accesibilidad cognitiva en un término dentro de una ley, quizás es importante que no evitemos ese término, sino que lo dejemos, pero lo expliquemos, ¿vale? ¿Qué pasa? Si estoy haciendo un folleto sobre un servicio importante que está haciendo Best Buddies Chile y queremos decir que va a ser muy fácil de entender ese servicio, ¿no? O ese voluntariado o esa actividad, quizás no hace falta decir el seminario va a ser accesible cognitivamente. Ahí lo podemos sustituir y podemos decir el seminario será fácil de entender, ¿vale? Se entiende un poco la diferencia, ¿no? A veces tendremos que sustituir si el término no es importante en ese contexto, en ese documento, y otras veces lo tendremos que explicar, ¿vale? Lo podemos explicar de varias maneras, como indicamos ahí. En el propio texto, en una glosa, que ahora os pondré un ejemplo de qué es, o un glosario. Personalmente, los prefiero en ese orden. Primero en el texto, luego, si no, en la glosa y si no, en el glosario. ¿Por qué? En el texto rompe menos el orden de la lectura. Por ejemplo, vamos a hacer una ley que hable de la accesibilidad cognitiva, punto. Y en la siguiente línea, la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. ¿Qué pasa si lo hacemos ahí? Las personas lo leen en lineal, no les rompe la lectura. Si tú haces un glosario quizá al inicio del documento, la persona tiene que recordar lo que leyó entonces al principio del documento, a lo mejor en la página 13. Entonces es más difícil manejarlo. El glosario lo recomendaría cuando hay términos que se repiten mucho y el texto es muy largo. Ahí a lo mejor puede tener sentido. Si lo podemos evitar, casi mejor, ¿vale? Mejor el texto, pero hay veces que tendrá sentido. Y la glosa, ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí, aquí hay una glosa. La glosa, ese cuadradito, esos son dos cuadraditos que hay aquí a la derecha. Imaginaos, estamos adaptando una ley que se aprobó, de hecho, hace poquito en España y que hemos conseguido que se prohíba la esterilización forzada, que es operar a mujeres, sobre todo, también a hombres, sin su consentimiento, sin su permiso y a veces sin su información para que no puedan tener hijas e hijos, ¿no? Bueno, pues en España eso se ha prohibido y adaptamos la ley que lo prohibía a la lectura fácil, ¿vale? La glosa es esa caja de la derecha la que explica un término que a lo mejor puede ser difícil de entender. ¿Cuándo os la recomendaría yo usar? Cuando el término, bueno, pues quizá no se entiende, pero quizá no es primordial dentro del sentido de la lectura. Para mí que se entienda qué es, o sea, qué es el Código Penal o qué es un artículo, no me parece tan esencial. Pero sí me parecería esencial explicar la esterilización forzada. Yo la esterilización forzada prefiero explicarla
en el propio documento y los términos como más secundarios los llevo a una glosa. Y os digo por qué, os vuelvo a insistir. Cuando realizo una validación, suelo comprobar que las personas con dificultades de comprensión leen perfectamente el texto central, ¿no? Y las glosas muchas veces se las saltan. ¿Qué quiere decir? Que como no lo expliqué en el propio texto, es posible que la explicación no la lean. ¿Vale? Entonces, por eso los secundarios los llevo a glosa y las definiciones que me parecen fundamentales que deban entender, las dejo en el texto, aunque se alargue un poquito más. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale, más consejos. Bueno, este es esencial. Poner ejemplos. Bueno, yo lo estoy intentando hacer desde el principio, no sé si lo estoy consiguiendo, ¿no? Ahora mismo acabo de poner visualmente un ejemplo de qué es una glosa. Creo que es mucho más fácil de entender si lo veis, ¿no? Es una caja, está ahí a la derecha, es pequeña e incluye una explicación del término y como veis, vamos a pasar a la anterior. Como veis, ponía a la anterior, disculpad, dos antes, en la página 17. Creo que era 18, aquí. Estamos señalando en negrita la palabra que explicamos y a la derecha viene la glosa, ¿no? Ahora sí, seguimos. ¿A la 19? Bueno, pues a la 19, disculpa. Es justo lo que estamos intentando decir, ¿no? Poner ejemplos, ¿no? En este caso es muy visual, muy descriptivo. Y es importante que si ponemos ejemplos que sean de la vida diaria, de la vida cotidiana de las personas, de lo más cercano que encuentren. Un término que suele aparecer un montón, ¿no? Administración pública. ¿Qué es eso? ¿No? Es un término como muy, muy grandilocuente, ¿no? Pues yo a veces, en lugar de definirlo, pongo ejemplo. Una administración pública. Es importante que las administraciones públicas trabajen sobre el empleo de las personas con discapacidad intelectual. Una administración pública, por ejemplo, es un ayuntamiento o un ministerio. A veces, sin tener, saltándose la definición y poniendo ejemplos, se va a entender mucho mejor y más rápido que incluso metiendo una definición de es una institución, etcétera, ¿no? Es como mucho más rápido si no es un término tan fundamental, ¿no? Pues eso, poner ejemplos, absolutamente esencial. Y luego también, usar la misma palabra o la misma imagen para hablar de la misma cosa. Otro ejemplo. Hablamos, por ejemplo, de que es importante rellenar el formulario. El cuestionario lo podrás descargar de la página web. ¿Qué pasa? Que estamos usando dos palabras para referirnos a lo mismo. Formulario, cuestionario. Os recomendamos siempre usar un adaptador, o formulario o cuestionario, porque si no podemos llegar a pensar que son cosas diferentes, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Igual pasa con las imágenes, ¿vale? Si usamos un pictograma, mejor repetir el mismo pictograma si se refiere al mismo elemento, ¿vale? Más recomendaciones, pues os recomendamos evitar metáforas. A veces hay personas con dificultad de comprensión que les cuesta entender la metáfora, ¿no? O palabras en otros idiomas que no sean comunes. Feedback, report, ¿no? ¿Qué otras palabras sí que se entienden? Wi-Fi o Wi-Fi, ¿no? Se entiende bien porque es muy común, muy de uso muy común. El OK se entiende bien, ¿no? Siglas. Es muy importante y esto es algo que también nos pasa en muchas organizaciones, administraciones públicas, usamos demasiadas siglas, ¿no? ONU. ¿Qué es la ONU? Bueno, pues si trabajas en organizaciones puedes saber lo que es, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, ¿no? Pero no todo el mundo tiene, o los Juegos Olímpicos, JJOO, usamos multitud de siglas que no explicamos. Entonces es importante, si en ese documento son importantes porque estamos hablando de la ONU, pues oye, sí, podemos usarlas, pero explicamos a lo que nos referimos. Y si en ese documento no son esenciales, es mejor a veces evitarlas, ¿no? Luego, evitar también caracteres extraños y signos no muy habituales. ¿Por qué? Porque rompe mucho la lectura, les cuesta muchas veces interpretarlo, ¿no? Se está usando mucho las X, las arrobas para intentar no caer en el masculino genérico. Los porcentajes también son difíciles de interpretar, incluso a veces los paréntesis, ¿no? Rompen el orden rompen la fluidez muchas veces de la lectura para las personas que tienen más dificultades para leer, ¿vale? Ahí os recomendamos ir a lo mínimo, la coma y el punto, ya está.
No usar muchos más signos de puntuación como el punto y coma, que además hay mucha gente que tampoco lo sabemos usar muy bien, ¿no? Y luego evitar todas las fórmulas que alargan las frases o las palabras. Un ejemplo podría ser todos los adverbios acabados en mente, ¿vale? Por ejemplo, generalmente se hace, bueno, generalmente es más habitual, pero probablemente, ¿no? Es una palabra muy larga y muy difícil de pronunciar, ¿no? Y hay muchas fórmulas para hacerlo. En lugar de probablemente es, por ejemplo, esto pasa muy a menudo. Es más fácil de leer, aunque sea un poquito más largo. O los superlativos, ¿no? Cualquier palabra, cualquier fórmula que alargue las frases, al final promueve que a la persona le cueste más leerlo o se canse más, ¿vale? ¿Seguimos con la siguiente diapositiva? Bueno, un consejo muy habitual es hacer frases cortas, ¿no? En estas propias diapositivas lo estoy intentando. Incluso si la frase pues, lleva más de 5 o 6 palabras, las cortamos por sintagmas, como está en esta segunda frase. Corta las frases por sintagmas, coma, sin romper la unidad de significado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Los sintagmas son como unidades de significado e intentamos que en las frases, las palabras, alguna palabra o algún artículo no se quede colgando, ¿no? Podríamos haber cortado esto de corta las frases por, y seguimos la siguiente línea, sintagmas, coma, sin romper, eso te rompe el orden de la lectura. Mucho mejor si intentamos cortar por unidades de significado, ¿vale? Luego algo también muy interesante sería hablar de la forma más directamente posible a las personas, lo más directa. En lugar de para inscribirse se rellenará el formulario, para inscribirse en el webinar o el seminario web se rellenará el formulario, podemos darle una vuelta y le decimos, rellena el formulario para inscribirte, porque así se lo estamos diciendo de forma directa a la persona. Esto es lo que quiero que haga, ¿vale? Seguimos a la siguiente diapositiva. Muy bien, hemos visto algunos ejemplos de contenido, nos vamos más al diseño. Recomendación habitual, que sea un formato fácil de imprimir. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones, muchos centros, muchos grupos que trabajan con personas con discapacidad tienen menos acceso a la tecnología, menos dispositivos móviles, y lo que se hace muchas veces, aquí en España sigue sucediendo, es que se imprimen la información y la leen, se la pasan y la trabajan en grupo dentro de un aula, por ejemplo, dentro de un espacio común. Por eso es tan importante que los documentos que hagamos sean fáciles de imprimir, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues que sea un A4, que no sea un formato pues más pequeño, más grande, que luego dificultamos la impresión, ¿vale? Luego, cuidar mucho la extensión, ¿vale? Por mucho que queramos adaptar a lectura fácil, si un documento tiene 300 páginas de lectura fácil, va a ser difícil que alguien lo lea. Quizá una novela nos podemos permitir llegar a las 200. Pero una de las recomendaciones que hacemos es que también a las personas con dificultades de comprensión les cuesta mucho el tema de la memoria, de seguir el ritmo, de tener una cierta velocidad, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho la extensión y que sea justo lo que se necesita. Documentos cada vez más breves, mejor. Y si podemos hacer un resumen y luego se pueda profundizar, aún mejor. Si hacemos capítulos y luego hay resúmenes al final, mejor, ¿vale? Cuidado con la extensión y cuidado con la necesidad de recordar todo lo que hemos visto en un capítulo de 13 páginas. Si hay 13 páginas, pues al final incluimos un resumen, ¿no? Luego, muy importante, el diseño debe ayudar a leer. Por ejemplo, el fondo no debe molestar. En esta presentación lo estamos intentando cumplir, ¿no? Que el fondo sea claro y las letras oscuras, que haya mucho contraste y que no haya una foto o que no haya elementos que distorsionen, ¿no? Que la letra sea lo suficientemente grande, que haya espacios blancos también para que no me agobie con una cantidad grande de elementos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, algunos consejos más, podríamos aquí dedicarle mucho tiempo, pero bueno, habituales. Bueno, letra de palo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, letra que no tenga como mucha decoración. Una letra muy habitual que usamos es la Times New Roman,
que es la habitual de Word, por ejemplo, lo ha sido durante muchos años, y esa no es tan fácil de leer. Es mucho más fácil de leer letras tipo Verdana, Arial. Incluso la Arial a veces está un poco discutida, que es un tipo de letra, porque la I y la L a veces se confunden entre ellas, ¿vale? O sea, para ir a lo fácil, Verdana, tamaño 14. Eso es lo más fácil. También vamos a evitar escribir todo en mayúsculas, ¿vale? Porque da una sensación de mucho grito y también dificulta la lectura, ¿vale? Luego, también intentamos alinear el texto a la izquierda, no justificarlo, que no ocupe toda la página. Es mucho más fácil de leer cuando está alineado a la izquierda. Luego, el interlineado, es decir, la separación entre frases se recomienda de 1,5, ¿vale? Ahí, esta se repite, la mayúscula. Evitar subrayar. ¿Por qué? Bueno, el subrayado también es un elemento que complica la lectura, estamos añadiendo más elementos, pero es que aparte se puede confundir con un enlace. Es decir, yo solo subrayaría si es un enlace, ¿vale? Y luego evitar escribir con colores, ¿vale? Y lo mejor, negro sobre blanco, es lo que mejor se entiende. Los colores yo solo lo usaría quizá para la glosa, ¿no? Para identificar, oye, esta palabra es la que te estoy explicando aquí, la pongo en negrita y un color quizá diferente, o los títulos, para que nos ayuden a diferenciar los títulos del resto del contenido, ¿vale? Pero, bueno, pues usar rojos, verdes, amarillos dentro del texto también complica mucho la lectura y sobre todo también la visión, ¿no? La percepción, porque a lo mejor es un amarillo, quizá un azul muy clarito, y hay personas que a lo mejor le pueda costar más percibirlo, leerlo. Pasamos a la siguiente página. Muy bien. Esto ya lo hemos comentado, ¿no? No cortar, bueno, decíamos no dejar como las palabras entre medio de las frases, pero también es importante no cortar palabras. Bueno, en castellano podemos poner guiones, ¿no? Cuando acaba la frase pala, un guión, y seguir otra sílaba en la siguiente frase, en la siguiente línea. Bras, ¿no? Pala, bras. Pues eso es mejor que lo evitemos en la lectura fácil. Las palabras completas y si podemos, los párrafos completos en la misma página. Si vemos que el párrafo no cabe al final de una página, lo pasamos a la siguiente, ¿vale? Mucho mejor porque si no a la persona le estamos cortando mucho. Tenemos que cuidar mucho la fluidez de la lectura, que la persona no se corte entre una página y otra, ¿vale? Y luego, bueno, algo también interesante es cuando enumeremos 3 o más elementos, se recomienda usar listas. Igual, aquí hay una lista en esta diapositiva, ¿no? Hay 3 elementos, no corte, usa, tal. Pues imaginaos, ¿no? Queremos comprar en el supermercado 2 puntos, yogures, fruta, carne y pescado. Pues como ya son 4 elementos, lo recomendamos poner en una lista con sus viñetas, ¿no? No sé, bueno, no sé en Latinoamérica cómo le llamáis a estos puntos, ¿no? A estos boliches que separan cada una de las ideas, pero sería así. Otra recomendación es numerar las páginas, ¿no? El mejor formato es páginas, por ejemplo, 5 de 14, para que veas un poco el total, cuánto te queda, ¿no? Por leer. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Y creo que estas son las últimas pautas que os iba a comentar. Espero no haber ido muy rápido, no daros demasiada información y haber seleccionado como quizás las más habituales. Pero ya os digo que se puede profundizar un montón, ¿no? Desde formatos de fecha, desde cómo explicar los números grandes, desde, bueno, un montón. De las imágenes, importantísimo también, deben ser muy claras. También hay que validarlas. Durante años nos dimos cuenta de que estábamos validando solo los textos y no estábamos ni comprobando el diseño y la maquetación cómo afectaba ni las imágenes. Y nos hemos dado cuenta de que es súper importante, ¿vale? Y también hay que tener cuidado con los pictogramas. Nosotros desde Plena Inclusión, por lo menos Confederación, estamos cada vez más en contra de usar ciertos pictogramas de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación dentro de la lectura fácil. ¿Por qué? Porque entendemos que la pictografía como sistema alternativo y aumentativo de comunicación necesita una capacitación y una personalización. Entonces, meterla en un documento
que posiblemente sea de difusión genérica para personas que no tienen ni esa capacitación y además es un documento genérico, por lo cual ese pictograma no es personalizado, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, quizá conocéis los pictogramas de Arasat, que es una página aragonesa, una página de España, ¿no? Nosotros estamos cada vez, estamos menos de acuerdo con eso, pensamos que hay que separar las cosas. Una cuestión es la lectura fácil y otra cuestión son las pictografías, las que usamos para las personas con más grandes necesidades de apoyo, ¿vale? Ahí ponemos ejemplos de dos imágenes. Imaginaos que queremos hablar de la lectura. En el ejemplo de arriba vemos a una persona claramente leyendo un libro, ¿no? Pero fijaos en la imagen de abajo, se ve al fondo, se intuye que puede ser que esté leyendo un libro porque hay una estantería, pero no es muy claro, o sea, quizá en esta foto hablamos más de una biblioteca, pero no es, hay demasiados elementos en la fotografía, se ve una silla aquí en primer plano, es mejor que las imágenes sean lo. Es muy importante que preguntemos a la persona, oye, ¿qué ves en esta imagen? Y que nos lo diga ella, porque así comprobaremos que tú lo que piensas que es una escoba, ella está viendo un pincel. Fijaos qué interesante, ¿no? Y que a lo mejor tú tienes muy claro lo que se ve ahí y descubres que la otra persona está viendo otra cosa. Yo suelo hacer esas dos preguntas. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y qué relación tiene esta imagen con el texto? Y así comprobamos si se está entendiendo o no, sin influir mucho en lo que está viendo esa persona, ¿no? Porque podemos correr el riesgo de decir, oye, esta imagen se entiende, y que la persona te diga, sí, y la persona siga viendo un pincel y tú una escoba, ¿no? Y estamos viendo cosas diferentes. Es importante hacer las preguntas y ahora vamos a eso, en la validación, teniendo en cuenta eso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahora, eso sí, vamos con este tema. Hemos hablado de la accesibilidad cognitiva, ¿no? Cómo la lectura fácil está dentro de ella, hemos definido qué es la lectura fácil, hemos pegado un repaso un poquito más extenso a pautas de la lectura fácil y vamos a hablar de esa parte fundamental, porque sin esto el resto no sirve, ¿vale? Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Muy bien. Y ahora os lanzo una pregunta. Trampa, porque ya lo he dicho, ¿no? Pero bueno, si yo os pregunto cómo se mide que algo es fácil de entender, ¿qué me diríais, no? Pues hay mucha gente, bueno, pues que nos suele decir, oye, podríamos inventar una máquina, oye, podríamos hacer, pues, una lista de comprobación e ir checando, ir tachando lo que podríamos hacer alguna aplicación, pero la forma real, la que pensamos que tiene más sentido, es con la opinión de las propias personas con dificultades de comprensión, ¿no? Con la validación. No hay, de momento, ninguna máquina, ningún sistema que pueda que pueda llegar a imitar las dificultades que una persona o que muchas personas pueden tener a la hora de entender un texto, ¿vale? Por eso, en comparación con otros tipos de accesibilidad, por ejemplo, ¿cómo miden la accesibilidad física? Pues oye, sí que puedo coger un metro y medir cuántos centímetros tiene este escalón o medir la inclinación de una rampa para una silla de ruedas. Pero en la accesibilidad cognitiva no puedes hacer eso. Tienes que preguntar a las personas. Y a eso le llamamos validación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como decíamos, la validación o evaluación significa comprobar que un documento es fácil de entender. Y ojo, si no valida, no es lectura fácil. Esto me gustaría que quede muy claro, ¿vale? Por lo menos desde el movimiento asociativo de plena inclusión, pensamos así. Tú puedes haber seguido las pautas, pero si no compruebas con al menos una persona con dificultades de comprensión que lo entiende, no deberías llamarle lectura fácil y sobre todo no deberías usar el logo europeo de la lectura fácil que ahora os enseñaré, ¿vale? ¿Seguimos? La siguiente diapositiva. Bueno, deciros que se me ha olvidado incluirlo aquí, pero es absolutamente fundamental la validación. La deben hacer personas con dificultades de comprensión. Pueden ser personas con discapacidad intelectual de desarrollo, personas mayores con deterioro cognitivo, todas aquellas que hemos dicho al principio que son beneficiarias de la lectura fácil en este caso. Y la validación no solo se hace con la lectura fácil,
se hace con todo lo demás en la accesibilidad cognitiva, con los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, con la evaluación de entornos, con la tecnología, con todo, ¿vale? Bueno, deciros aparte que por lo menos en España hemos visto que la validación aparte de todo lo que es una fuente de empleo. Porque como solo la pueden hacer personas con dificultades de comprensión, de repente nos encontramos que cada vez más personas con dificultades de comprensión en el movimiento asociativo trabajan como validadoras. Tienen que tener una formación y una experiencia en ello, tienen que conocer la lectura fácil y tienen que ser capaces de ponerse en la piel de otras personas, ¿no? Oye, pues yo lo entiendo, pero a lo mejor mi amigo Chema no lo entendería, y por esto, y además te doy una idea, ¿no? De cómo... Y además tiene gran valor social, porque nos ayuda al resto de la sociedad a hacernos más fáciles de entender, ¿no? A todo esto que nos beneficia a todas y todos, pues las personas con dificultades de comprensión nos lo pueden facilitar, nos pueden dar ideas, ¿no? Y luego, curiosamente, esto lo hablábamos hace poco, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual que tienen un trabajo, que tienen un empleo, suelen ser empleos, pues quizás en jardinería, quizás de apoyo a algunos servicios, pero es muy raro que tengan un trabajo intelectual, ¿no? Y la validación es un trabajo intelectual, lo cual también es muy curioso, muy interesante. Seguimos a la siguiente diapositiva. ¿Pasamos cuando puedas cumplir a la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Muy bien. Es importante que la validación la hagamos con una dinámica. Ahora explicaremos por qué. A veces cuando tenemos urgencia se lo pasamos a la persona para el texto para que lo lea y nos diga que no entiende. Pero por las siguientes razones que os explicaré, quizás, sobre todo si el texto, si el documento es muy importante, esencial, creo que sería importante hacerlo con una dinámica guiada y orientada y preparada con antelación. Y ahora os explico por qué. Vamos a la siguiente diapositiva. De cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, las pautas europeas, como decía, nos piden que validemos con al menos una persona para usar el logo de la lectura fácil. La norma 1 pide al menos 3 y nosotros recomendamos a una, entre 3 y 5, ¿vale? Para que la validación sea representativa, ¿vale? Para que surjan más dificultades. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale, lo que decíamos. Esto ya lo hemos comentado, el equipo de validación debe tener formación en lectura fácil. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor te pueden dar consejos que contraríen, ¿no? Que sean en contra de la lectura fácil, ¿no? Entonces es importante que conozcan, oye, es que a mí yo prefiero todo en mayúsculas. Ya, pero las pautas de lectura fácil te recomiendan lo contrario, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcan, quizá no de memoria, pero que les suenen las pautas de lectura fácil. Y luego también es importante saber ponerse en la piel de otras personas. Oye, pues yo esto lo entiendo, pero yo creo que mi amiga Carmen no lo entendería, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Por estas razones, creo que es importante que haya una dinamización, que haya una reunión detrás, ¿no? Que no solo le pasemos el documento a la persona y ella nos diga. Lo primero, cuidado con la deseabilidad social. Menudo término, ¿no? Es decir, personas con o sin discapacidad, me da igual, que te responden sí a todo. Muchas veces por sentirse deseada, por participar, por no sentirse muchas veces juzgada, ¿no? Tienden a decir yo lo entiendo todo. Bueno, o incluso por algo que llamamos las dificultades de metacognición. Es decir, que tú estés entendiendo una cosa y piensas que lo estés entendiendo y no es así. O diferencias de metacognición. Yo estoy viendo una escoba, tú estás viendo una brocha de pintar, ¿no? Y si no hay una dinámica para que eso salga, es difícil que veamos esa dificultad de comprensión, ¿vale? Que estemos viendo cosas diferentes. Por eso es importante que haya una validación dinamizada y que evitemos preguntas del sí o no. Sino, oye, explícame con tus palabras qué pone en este documento. ¿Y tú cómo solo te contarías este documento a Carmen? ¿Y tú qué harías después de leer este documento? ¿Qué hay que hacer? Y esa persona te dirá, oye, pues yo creo lo que creo que hay que hacer es meterse en la página de Best Buddy, mirarse el programa del seminario y si me interesa, me voy a apuntar pulsando en este botón. ¿Me entendéis? ¿No? Es importante que no te digan, sí, lo entiendo, ¿no? Que te digan con tus palabras
y tú puedas comprobar que efectivamente lo han entendido, ¿no? Y es algo importante que esto no quiere decir que le hagamos un examen a las personas. A quien estamos haciendo el examen es al documento. A quien estamos haciendo el examen es a quien hemos generado ese documento y estamos poniendo dificultades, ¿no? O no lo estamos haciendo lo suficientemente fácil de entender. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. El último punto, si os parece bien, vamos con el logo de la lectura fácil. Vamos a la siguiente diapositiva. Os hablaba de que hay un logo azul, es este de Inclusion Europe. Le llamamos el logo europeo, pero bueno, es porque es el logo de Inclusion Europe, no por otra cosa. Y su uso es gratuito. Pero ojo, bueno, es importante que sepáis que es un logo para identificar, que nosotros usamos muy a menudo para identificar documentos en lectura fácil o páginas web en lectura fácil. Si una persona con dificultad de comprensión ve ese logo, quiere decir, y esto a lo mejor lo entiendo, ¿no? Porque han hecho un esfuerzo por adaptarlo. Por eso lo ponemos, para identificar, ¿no? Pero nos hemos encontrado con que cada vez más gente lo utiliza sin seguir las pautas, ¿vale? O sin validar. Lo que os recomendamos es, para usar este logo, no solo recomendamos, sino es que no, o sea, es que es así. O sea, debe ser así porque el logo es propiedad de Inclusion Europe. Nos permite usarlo a todas y todos, pero tenemos que cumplir las condiciones para que sea una lectura fácil de calidad. Lo primero, seguir las pautas de Inclusion Europe, que es las que os poníamos del cuaderno marrón del principio, ¿no? Y lo segundo es que al menos una persona con dificultad de comprensión debe validar. Si no cumplimos esas dos recomendaciones, no deberíamos usar el logo de lectura fácil. Y nos parece importante esto para velar por la calidad de lectura fácil, para que no todo el mundo use este logo de repente sin haber hecho el esfuerzo suficiente que conlleva que las personas lo entiendan, ¿no? Haberle consultado a una persona con dificultad de comprensión, por ejemplo. Muy bien, pues yo creo que había algo más, pero como faltan como 6 minutos, si puedes pasar a la siguiente para comprobarlo, a la siguiente página, compañero. Muy bien. Me gustaría, o sea, ya invito a Jazmín, bueno, a que no sé si hay alguna pregunta, pero cerrar un poco con algo que me parece fundamental, Jazmín, y es cómo ha cambiado la mirada de la discapacidad intelectual del desarrollo desde hace, bueno, los últimos 35 años, ¿no? Hasta ahora nos centrábamos mucho en las limitaciones de las personas, es que no lo entiende, es que necesita ayuda, etc., ¿no? Y ahora cada vez más hablamos de el déficit, la discapacidad, los talentos, las capacidades, pero también la interacción con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno también discapacita, que los documentos que hacemos, las páginas web que son difíciles de entender, discapacitan a las personas. Está muy ligado a lo que decía, el examen no lo hacemos a las personas cuando validamos. El examen no lo hacemos a las personas que ponemos barreras de comprensión, ¿no? Que tenemos que hacer un esfuerzo para que todo sea más fácil de entender y todas y todos tengamos ese derecho a entender la información y, por tanto, participar en la sociedad. Súper de acuerdo contigo, Olga. La verdad es que este último énfasis que das en la presentación es súper importante de reconocer y creo que le da aún más validez a la exposición de estas pautas de lectura fácil para que hagamos que el acceso a la información sea un derecho para todos y para todas, que es un poco la misión que tenemos muchas de las organizaciones y las instituciones que estamos hoy día conectados en esta ponencia. Te quiero contar que tenemos varias inquietudes y preguntas que se han ido presentando por el chat. Bueno, algunas de ellas están orientadas en los entornos educativos. Ya hay varias preguntas relacionadas con el uso de las pautas de lectura fácil, específicamente en estudiantes que hoy día se encuentran dentro del espectro autista, ya en la experiencia que ustedes tienen. ¿Cómo facilita, por ejemplo, los procesos iniciales de lectura y escritura estas pautas de lectura fácil o cómo piensas tú que pueden facilitar estos procesos en los entornos educativos? Bueno, muy buena pregunta. Y en el autismo tenemos que tener en cuenta el rango de la discapacidad, ¿no? A lo mejor puede ser que personas con autismo, no, como decía al principio, no necesiten la lectura fácil, sino algo
algo anterior, el sistema alternativo aumentativo de comunicación. Así que tengamos mucho cuidado con esto, ¿no? Primero tenemos que elegir cuál de esas herramientas es más necesario. Deciros que en España tenemos mucho que aprender en ese sentido. Creo que hay muchos países de Latinoamérica que están mucho más avanzados en cuanto al tema educativo y hay muy poquita documentación adaptada a lectura fácil, libros de texto, por ejemplo. Y es una lucha muy grande que necesitamos, como sabéis, están conviviendo aquí en España ahora mismo dos sistemas educativos diferentes, por así decirlo, la educación especial y la que llamamos ordinaria. Desde Plena Inclusión apostamos por la ordinaria con un sistema de apoyos adecuado, siempre, no podemos hacerlo sin ello. Y desde luego, en ese sistema de apoyo ha de estar la lectura fácil y ha de convivir. Las dudas y las preguntas, lo que tenemos que resolver con los propios docentes, ¿qué sería lo más útil, ¿no? De hecho, mañana tenemos un debate sobre eso, sobre si hacer materiales únicos en lectura fácil para todas y todos o materiales complementarios o incluso formar a docentes para que puedan también realizar sus propias adaptaciones, quizás sería idóneo. Deciros también que en la página web de Plena Inclusión contáis con una publicación que es muy buena, que os recomiendo muchísimo, que se llama Accesibilidad Cognitiva en Centros Educativos. Que no solo, y de hecho casi no habla de la lectura fácil, sino de muchas más cosas. La evaluación del entorno, del centro, que sea fácil de entender, ¿no? El centro educativo. Las normas, cómo explicarlas, que sea fácil de entender, que tú sepas también a quién hacer las preguntas cuando te pierdes. Incluye un montón de información sobre cómo hacer centros educativos más fáciles de entender. Yo os la recomiendo muchísimo. Sí, no sé si he súper respondido. buena Sí, sí, yo creo que sí, porque de alguna manera, y que está relacionado con otra de las preguntas que tengo acá en el chat, en el fondo, conociendo bien al estudiante, vamos a poder elegir cuál es el mejor apoyo que realmente requiere en relación a sus características personales de desempeño. Y por eso el rol de los docentes es tan importante, porque son los que mejores los conocen participando en el aula y también lo que nos puedan entregar sus familias en relación a cómo participan de otros contextos. Y acá Desde tengo luego, una... ¿Sí? ahí también recomiendo, tenemos una formación dentro de Plena Inclusión que se llama Diseño Universal del Aprendizaje, que está intentando ahondar en cómo crear metodologías que sean comunes, es decir, no tantos materiales específicos para cada alumna y a cada alumno, cómo intentar hacer algo troncal, pero pensado a la vez para todas y todos. Y a esto se llama Diseño Universal del Aprendizaje, por si queréis investigar. Sí, sí, en Latinoamérica es un diseño que se ha estado implementando incluso desde la normativa, por lo menos en Chile, y que ha facilitado la participación de muchos estudiantes. Pues lo que Y decías, que me mira, consta que en Latinoamérica habéis avanzado mucho más en eso. sí, sí, mira, de hecho hay una pregunta que recordé que surgió una pregunta similar el año pasado, en que, claro, cuando hablamos de accesibilidad se han empezado a utilizar o a acuñar tantos términos diferentes, entonces hay una persona que nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre un ajuste razonable, la flexibilización curricular y la adaptación curricular si lo vemos dentro de un entorno educativo? Madre mía. Quizás puedo pasar una publicación sobre ese tema. Es que yo creo que también ajuste razonable está muy relacionado con el tema jurídico. Hay cada vez, además, hay cada vez más ámbito de jurídico que lo usa como una excusa para no hacer ajustes razonables, ¿no? Como diciendo, como en la convención explica que si es una carga desproporcionada, no hay por qué hacerlo, ya cada vez más lo utilizamos como una excusa. Tendría ahora mismo casi que buscarme Pero mira, documentación quizás y hacer un podríamos lectura para mí misma para explicar las diferencias. Pero quizás podríamos hacer una diferencia que pueda ayudar quizás a la persona que nos está viendo hoy día y que la hicimos el año pasado y creo que fue súper orientadora, que brevemente pudiéramos dar la diferencia entre diseño universal, accesibilidad y ajuste razonable. Quizás ahí pudiéramos Claro, entregar algunas pautas generales que pueden ayudarnos a diferenciar los términos. por supuesto, diseño universal es cuando lo haces desde el principio. Es decir, cuando incorpora la mirada de la diversidad desde el inicio.
La lectura fácil, como hemos dicho, la puedes hacer al final, entre comillas, y no es lo ideal. El diseño universal es cuando tú planteas, tengo que hacer un documento, y tú desde el principio ya tienes en cuenta las necesidades de las personas con dificultades de comprensión y posiblemente decidas hacerlo directamente en lectura fácil. Cuando tienes que hacer cuando hay un original y luego lo tienes que adaptar, es posible que no sea diseño universal. Quiere decir que lo has hecho más tarde. Y el problema de eso es que si es un formulario, por ejemplo, para escribirse en una jornada imaginad que tiene que haber dos formularios, uno en lectura fácil y el original. Al final estás haciendo dos entradas que no dignifican a las personas. Si haces el diseño universal desde el principio, dignifica mucho más. Perfecto. Oye, Olga, nos vamos a otra parte de tu presentación que tiene que ver con las validaciones. Hay algunas preguntas relacionadas con las validaciones y otras normas que hoy día existen. Respecto a las normas APA, dice, ¿qué pasa con las normas APA que se utilizan mucho en relación a estas normas de lectura fácil que tú nos preguntas? ¿Qué piensan ustedes respecto a las normas para citar los documentos? Claro, ¿No? ya que ya existen y están establecidos en algunos documentos internacionales y ¿cómo ven ustedes la relación entre una y otra? Son absolutamente incomprensibles las normas APA. O sea, yo entiendo que dentro de... A ver, estamos hablando de dos formatos. Por ejemplo, dentro de una publicación de investigación, ¿no? De un artículo dentro de una revista científica, has de cumplir las normas APA cuando citas fuentes, ¿no? Cuando citas de dónde viene la información. No tiene nada que ver con la lectura fácil dentro de mi perspectiva. Dentro de la lectura fácil yo no cumplo las normas APA porque, o sea, para empezar, citar primero al autor y luego el título y además empezar por el apellido, poner una coma y luego el nombre de la persona, me parece que va absolutamente en contra de la fluidez en la lectura. Creo que dentro de la norma de la lectura fácil tenemos que ser más flexibles en ese sentido. Y si tenéis curiosidad en el ámbito científico, desde hace unos meses estamos adaptando Siglo Cero, que es una revista científica sobre la discapacidad intelectual que realizamos en plena inclusión con una universidad, con la Universidad de Salamanca. Estamos adaptando los resúmenes de los artículos a lectura fácil. Por si queréis echarle un vistazo y desde luego ponemos el DOI, eso sí. Los APA ya, o sea, solo hacemos en lectura fácil el resumen, porque los artículos completos sería, bueno, muchísimo trabajo, no nos da tiempo. Perfecto. Ahora hay otra pregunta que se relaciona con la validación de las imágenes, que fue uno de los puntos que tú tocaste en la presentación de hoy. Y nos hacen dos preguntas al respecto. Uno, que al parecer a la persona no le queda tan claro cómo es el proceso de validación y asociado a eso, si se pueden utilizar dibujos interpretativos, no sé, ilustraciones, retratos. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Genial, muy buena pregunta. Bueno, es que claro, en una hora no nos da tiempo a explicar todo. Podríamos dedicarle una hora o más solo a la validación. Bueno, ¿cómo la solemos hacer? Hay varias dinámicas, la norma UNE lo explica bastante bien. Normalmente, lo que yo suelo hacer, os cuento mi experiencia que está contrastada con muchas otras compañeras y compañeros y que bebe ahí de la norma UNE. Yo cuando preparo una validación intento llevarme preparada las cuestiones que yo creo que pueden ser más difíciles de entender. Pero antes de preguntar por ellas, pido a las personas que lean el documento, ¿no? Que vayan leyendo, por ejemplo, que vayamos por turno, quizás tenemos que decidir cuánta extensión vamos a leer. Imaginaos que somos un equipo de 5 personas. Quizás si es una novela, vamos página por página leyendo. Quizás si es un articulado de una ley, vamos artículo por artículo, ¿no? Por unidades de significado también tiene sentido, ¿no? Y vamos pidiendo a la persona que ha leído, oye, dime con tus palabras, ¿esto que has leído de qué trata? Y esa persona tiene que intentar decir con tus palabras, resumir lo que ha salido. Si vemos que necesitamos más información o vemos que está repitiendo exactamente las mismas palabras que el texto, se lo preguntamos de otra manera, ¿no? Oye, ¿y tú cómo se lo contarías a Mónica? Imagínate que la llamas por teléfono, ¿no? ¿Qué tienes que hacer con esta información? Explícaselo.
Intentamos que lo expliques con las palabras más diferentes posibles, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos así? Para no influir con nuestras preguntas en lo que va a ocurrir y para que no las respuestas no sean de sí o no, ¿no? Y comprobar con ese tipo de preguntas, pues, qué dificultades se encuentran. Para formar en esto de la validación, o sea, quizás sería interesante que el próximo año, quizás, el taller sea una validación online. ¿Os imagináis que demos como unas pildoritas, estas indicaciones al principio y luego haya una compañera o un compañero que lea el texto y pues yo le pueda ir haciendo las preguntas como hagamos una especie de teatro de cómo se realiza la validación, que lo viváis en directo. Porque es muy interesante cómo la persona te transmite, cómo va sucediendo la dinámica. Bueno, cuando ha hecho ese resumen y le ha hecho una serie de preguntas, ahora sí suelo preguntar, bueno, lo que yo he señalado. Oye, ¿y esta palabra, tú qué crees que significa? ¿Qué dirías con tus palabras? ¿No? Ya vamos como enfilando hacia lo que tú crees que a lo mejor puede ser más difícil, ¿no? O sea, empezamos como desde una mirada genérica sin intentar influir y vamos luego a preguntas quizá más concretas. Y finalmente, si tiene algún objetivo ese documento, pues habría que preguntar, oye, ¿qué tienes que hacer con esta información? Y si la persona no se da cuenta de que tiene que rellenar un formulario, mal vamos, no pasa la validación, ¿me entendéis? ¿No? Tendremos que identificar que la persona entiende lo que hay que hacer después de leer ese documento. Perfecto, sí. Bueno, y me imagino que las imágenes, como es la pregunta, una de las preguntas que está acá, ¿está ya incluida en el texto durante el proceso de validación o es algo que se integra posterior? Durante el proceso de validación, de hecho, yo os recomendaría, son bastantes pasos, pero primero hacer la adaptación. Si esa adaptación es, por ejemplo, estáis haciendo una adaptación de un contrato de un producto de un banco, yo se lo pasaría al banco para que lo revise, haría la maquetación, lo haría todo y la validación tiene que ser con el producto más definitivo que tengamos del documento. ¿Por qué? Porque así podremos comprobar también si es en una pantalla, incluso hacemos la validación dentro de la pantalla, ¿no? Porque es una página web. Si lo va a encontrar la persona en un móvil o en una pantalla pequeña, es importante que hagamos la validación lo más parecido a la realidad que se va a encontrar esa persona. Y efectivamente, como dice Jazmín, totalmente. Cuando salga la imagen, tendremos que preguntar, oye, ¿y esta imagen, tú qué ves en ella? Descríbemela, ¿no? No le preguntamos si se entiende. Primero, a ver qué está viendo. A ver, comprobamos que describe la imagen, oye, pues es una persona leyendo. O lo que me pasó a mí, y es un ejemplo de verdad, la persona veía una brocha y yo veía una escoba. Si le estamos preguntando esto, desde luego estamos viendo si percibimos lo mismo. Y luego le preguntamos, oye, ¿qué relación tiene con el texto? Y entonces la persona te dirá, oye, pues es que hay que barrer o hay que pintar. Y lo pone aquí en el documento, lo pone aquí. ¿No? Entender, que la persona entienda cuál es la relación. Y con lo que decide la foto y las ilustraciones. Bien, ahí hay también una pauta muy concreta. Imaginaos que estamos hablando de los museos en general. Quizá tiene sentido poner una ilustración de un museo, un pictograma de un uso como más universal de lo que viene a ser un museo, ¿no? Pero si estamos hablando de un museo específico que además está en nuestra ciudad, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del Museo Reina Sofía de Madrid, que además, la arquitectura, la forma de ese edificio, si vives en Madrid es muy fácil de reconocer, ¿no? Pues mucho mejor, si estamos hablando de un edificio en específico, poner la foto de ese museo, no la ilustración, ¿no? Porque así le estamos dando la información de es este museo, no uno así en general, no, estamos hablando de este museo. Entonces, ideas genéricas, bien ilustración, ideas más concretas, fotos lo más realista posible. Perfecto, yo creo que ahí súper claro. Mira, te quiero llevar a otro entorno que también tenemos algunas preguntas acá relacionadas con los entornos laborales y cómo la lectura fácil hoy día podría convertirse en una herramienta para las empresas que incorporan a personas con discapacidades intelectuales, por ejemplo. Si les pudiéramos explicar a las empresas que nos acompañan hoy día, que también son asistentes a esta ponencia, ¿cuál es objetivo y cómo pueden ocupar la lectura fácil en la inclusión laboral, en los procesos de inclusión laboral?
Pues desde el principio. Es decir, imaginaos que estamos buscando personas que trabajen en nuestra empresa. La oferta de empleo, lectura fácil, ¿no? De hecho, voy a poner un ejemplo que quizá, bueno, es de la administración pública, pero en España está siendo un éxito muy grande, que siempre lo pongo como ejemplo de impacto directo en la inclusión laboral, ¿no? Y es en España, no sé si sabéis que por ley el 2% de los empleos de las personas que trabajan en administraciones públicas, véase ayuntamientos, administración, o sea, ministerios, tiene que ser para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Incluso también en las empresas, pues la responsabilidad social corporativa también se suele dar cierta, ¿no? No sé si hablar de premios, ayuda, ¿no? O mejoras para ayudarles, para incentivarles, ¿no? Esa es la palabra, incentivo para contratar a personas con discapacidad intelectual. Pues en España hemos conseguido colaborar desde Plena Inclusión con un montón de administraciones públicas y también de empresas para que las ofertas de empleo, o sea, por ejemplo, las ofertas de oposiciones. En España se hace un examen que se llama oposición para acceder a esos tipos de trabajo. La oferta de ese examen está en lectura fácil. Los temarios que tienes que estudiar para presentarte están en lectura fácil, están adaptados. El examen propio tiene que estar en lectura fácil. La forma de llegar, ¿no? La explicación de dónde tú haces el examen también. Incluso hacemos cursos para presentarse a ese examen y tienen que estar adaptados. Igual podríamos hacer con las empresas. Nosotros orientamos no solo en la lectura fácil, tenemos que tener en cuenta más cuestiones. Tenemos como dos metodologías muy concretas para fomentar el empleo dentro de las empresas, que se llama el empleo con apoyo y el empleo personalizado, ¿vale? Entonces, ayudamos a la empresa a identificar puestos de trabajo que tengan sentido, los que puedan incorporarse y los que puedan aportar personas con dificultades de comprensión, y les asesoramos en qué tipo de apoyo, o sea, que no solo qué tareas, qué responsabilidades puede tener esa persona, sino qué apoyo necesitaría que esa empresa, o sea, que la empresa le dé a esa persona, ¿no? Por ejemplo, pues sus tareas adaptadas, fáciles de entender, en lectura fácil para que las entienda, etcétera. Quizás no podemos dar un consejo tan genérico, ¿no? Como en las administraciones públicas, porque el proceso no siempre va a ser igual. Pero sería así desde el principio, desde la oferta de empleo, desde la definición del puesto de trabajo, desde la adaptación y explicación de las propias tareas. Y ojo, y algo que estamos avanzando también en España, cada vez más, cómo escalar dentro de la propia empresa también tiene que ser fácil de entender. Cómo participar en los órganos de decisión, en la propia empresa también tiene que ser fácil de entender. ¿De acuerdo? Sí, de hecho, recordaba con otra compañera del staff de Best Buddies Chile, conversábamos en la comprensión de los contratos, por ejemplo, los contratos de trabajo o también los finiquitos, cuando una empresa decide desvincular, que te expliquen cuáles son las razones y que el documento sea claro también. Claro, nosotros también estamos adaptando, por ejemplo, las nóminas, que sean fáciles de entender, los contratos que estaba comentando de los bancos. Fijaos también, muy interesante, en cuántos trabajos se pide que sepas conducir, ¿no? Nosotros en España estamos desde hace muchos años luchando porque el manual para aprender a conducir y el examen esté en lectura fácil, que lo conseguiremos. Pero bueno, pues todo esto también tiene que ser fácil de entender. Desde luego, como decimos, bueno, tenemos trabajo y tenemos ámbitos de mejora muy grandes. Bueno, Olga, mira, otro de los aspectos que aparecen acá en el chat de consulta tiene que ver con los últimos puntos y ya con esta pregunta vamos a ir cerrando este espacio, que tiene que ver con el logo, el logo de lectura fácil que tú nos mostraste. Es primero preguntar si es un logo internacional, solo se usa en España y si tiene algún cambio, dice aquí, de color o de forma, si es que lo llevamos, por ejemplo, a proyectos turísticos inclusivos u otros. Jazmín, se corta mucho, a ver si he entendido bien. ¿Me estás preguntando por el logo de la lectura fácil? ¿Por si es Sí. internacional, si solo se usa en España? Vale, gracias. Es que se ha cortado mucho, pero más o menos me parece entender No eso. te preocupes, No, es sí. un logo Esa internacional. sí. ¿Cómo? Esa es la pregunta, te escucho.
Vale. Es un logo que se puede usar desde cualquier país. De hecho, os animamos a usarlo.